Voces del periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y FEITAL, presenta Voces del periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace más de 22 años, queridos amigos. Un privilegio en nombre de nuestro productor y director general, Moris Salom, de su servidora Celeste Sáenz de Miera, poder estar a través de Radio Cañón, las 760, queridos amigos, con ustedes en vivo y en directo, en exclusiva desde Radio Cañón, las 760. De manera diferida agradecemos a las frecuencias radiales y a través de la red a todos aquellos que reproducen estos audios, reitero, posteriormente de manera diferida, y mando un saludo a Radio Nueva República, que nos va a retransmitir a las 9 de la noche y también nos retransmite después de la mañanera, de las mañaneras, nos retransmite Radio La Nueva República y por supuesto también en nuestras páginas de Voces del Periodista Diario. Bueno, amigos, un programa muy interesante, vamos a tocar temas, como ustedes saben, nacionales e internacionales, con la participación de la maestra Francisca Saavedra, del maestro Juan Bautista Rojo, del doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y por supuesto vamos a tener también desde diversos lares del mundo, precisamente al maestro Diego Papalardo, coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México, también desde Argentina al profesor Guillermo Rocafort, representante del Club de Periodistas de México en España, Premio Internacional de Periodismo, él desde Madrid. Tendremos al licenciado Patricio Santos desde el Ecuador y al doctor Manuel Durán Morgado desde Chile. Ya verán ustedes qué programa, qué temas tan interesantes, queridos amigos. Y bueno, pues vamos precisamente a dar arranque. Maestra queridísima Francisca Saavedra, hay varios datos importantísimos, relevantes, y a los que vas a dar lectura, maestra querida. Y yo te pediría de favor, si fueres tan amable, en compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas, precisamente sobre estos temas. Está, por ejemplo, y mandamos un abrazo y nos solidarizamos con la familia de Nino Canún, quien murió el día de hoy. Recordemos su programa Usted qué opina y diversos temas. Te pedimos, maestra Francisca Saavedra, también que nos pongas al tanto sobre este asunto de la juez Angélica Sánchez, acusada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, y hay varios temas más por demás interesantes de la Comisión Federal de Electricidad. Y en fin, también los siguientes nombramientos que se han ido dando. Maestra, te escuchamos con mucha atención, maestra Francisca Saavedra. Adelante, maestra. Gracias, Celestita, amigos, muy buenas tardes. Qué gusto volver a estar con ustedes. Pues el panorama informativo, sobre todo nacional, pues ha destacado fundamentalmente las acciones rumbo al camino del descubrimiento de quien pudiera continuar con la transformación. Pero, pues esto opaca muchas de las otras informaciones que se han ido dando. Como ya comentaba Celeste, la muerte del maestro Nino Canún. Nino Canún, una extraordinaria persona, un hombre muy bueno, un completo y abierto compañero, aportador de ideas. Puedo citarlo como mi maestro, me enseñó muchísimas cosas de la información, un comunicador a toda prueba, que le dio la primera oportunidad a la participación social. Sí es cierto, antes la televisión siempre fue
de una sola vía, el que emite y los demás escuchan. En el caso de Nino Canún, él abrió un programa de debate en donde el tema se ponía en la mesa y opinaban todos. Y por eso su programa se llamaba ¿Y usted qué opina? O sea que él es el precursor de la participación ciudadana en este país, un hombre con una amplia y vasta cultura y con una extraordinaria memoria, un verdadero portento de enciclopedia, ¿no? Tenía muchísimos conocimientos y, repito, era tan generoso que lo compartía con todos los que lo querían y los que lo escuchaban. Por otra parte, en el caso de la jueza Angélica Sánchez, esta mujer tiene un conflicto grave, no solo porque ha cometido este acto contra la fe pública, el tráfico de influencia. Esto lo vino a usar realmente, lo vino a intentar guardar para sí, para defenderse, por sus malos procedimientos a la hora de impartir justicia. La han puesto realmente contra la pared y lo triste es que este caso, al igual que la investigación sobre el atentado al comunicador Gómez Leiva, se han usado mediáticamente para golpear. Porque la argumentación o la preocupación en el caso de Gómez Leiva es que han pasado 6 meses y no hay resultados contundentes y concluyentes. Y yo me pregunto, ¿hay otros casos de gente pública como Luis Donaldo Colosio o Francisco Ruiz Massieu o Paco Stanley? No llevan 6 meses, te lo juro, Llevan algunos añitos y no se ha resuelto nada. Bueno, pero de lo que se trata hoy es de golpear, y entonces por eso se entiende que haya tanto malestar. Yo me acuerdo que alguien dijo que un periodista jamás tenía que ser la noticia. Aquí se ha brincado y se ha buscado la posibilidad de manejar como noticia a un señor comunicador. Pero bueno, en fin, así se las gastan. Y regularmente, en la época de estiaje, previo a la época de las lluvias, hay una demanda y una exigencia de energía eléctrica en muchas regiones del país, sobre todo el noreste, el noroeste, el centro, y así se va extendiendo por todo el país la demanda y la exigencia de la energía eléctrica. Esta intensa ola de calor vino a agudizar esa demanda. El calor que azota todo el país ha elevado la demanda, por ejemplo, en ventiladores, están agotados en prácticamente todas las tiendas del país, y los climas acondicionados no se diga, desde los pequeñitos hasta las grandes instalaciones, con el ánimo de combatir la ola de calor, pero estos implementos o estos aditamentos que requerimos para combatir el calor, pues requieren de energía. Por cierto, la Comisión Federal de Electricidad implementará medidas de emergencia que le ayuden a proporcionar el servicio de la mejor manera y sobre todo a la población a mitigar esta terrible ola de calor que en algunas regiones llega entre los 45 y 50 grados a la sombra, con una sensación térmica de hasta de 60 grados. Entonces está terrible. Y lo que recomendamos, lo que yo recomendaría es que ahorremos al máximo pues nuestra energía permaneciendo bajo techo el mayor tiempo de las horas luz y que ahorráramos la mayor cantidad de energía eléctrica en casa. Y por otra parte siguen los nombramientos y en el Gabinete Federal. El señor presidente designó a Maraz Bolaños en sustitución de Luisa Alcalde como secretario de Gobernación, como secretario del Trabajo. Un hombre muy joven, bueno, hasta donde todos sabemos es una persona muy preparada que va a estar al frente de la última parte de la administración del presidente López Obrador, al frente de la Secretaría del Trabajo, con conflictos que hay que resolver todavía, como el asunto minero en Zacatecas, como el caso de Notimex
y algunos otros que se han ido acumulando, pero que seguramente este joven va a sacar adelante. Y por último, le decía yo al principio que es el tema fundamental, el asunto del movimiento de estos representantes de la transformación en el país, pues se están moviendo y están haciendo sus recorridos, pero esperamos que estos recorridos, que no son campañas, son recorridos de coordinación de transformación, de la transformación, de la cuarta transformación, que tiene como bandera, como estandarte, el grupo político Morena. Ojalá y vigilen su legalidad y no generen divisiones al interior, pues es básicamente la unidad lo que los fortalece y seguramente la oposición buscará fracturar esa unidad. Hay que estar muy pendientes y no dejar que esto ocurra para que se fortalezca el movimiento que nos tiene a todos a la orilla del asiento y tratando de participar para no dejar estos huecos que debimos haber cubierto hace tanto tiempo los miembros de la sociedad civil. Creo que podríamos dar comienzo por ahí al programa de hoy, mi querida Güera Chula. Muchísimas gracias, maestra Francisca Saavedra. Efectivamente, queridos amigos, hay muchos asuntos que se tienen que revisar, que ver por nosotros, por contrastar precisamente la información. Por eso es que compartimos con ustedes tanto temas nacionales como internacionales. El maestro Juan Bautista, después del corte que viene en un minutito pasado, ¿verdad? Pasando un minuto, él va a seguir tocando temas precisamente del contexto nacional, de todo este tipo de circunstancias que se están viviendo y por todos estos representantes de la Cuarta Transformación que pretenden ser ellos quienes encabecen la continuidad de la Cuarta Transformación cuando sean las elecciones federales, queridos amigos. Esto no es que estén haciendo giras, digamos, propiamente de candidatos. Esto es un hecho inédito, como lo hemos compartido con ustedes. Es ir de a pie, ir con el pueblo, compartir, convivir, dar sus puntos de vista, acercarse, tocar al pueblo y en este momento después estar trabajando precisamente en lo que la mayoría de los mexicanos y por lo que la mayoría de los mexicanos votamos, que es dar continuidad precisamente a un proyecto nacionalista, un proyecto que beneficie a las clases más necesitadas y posteriormente también que todo el mundo se beneficie, pero es partir, como dice el señor presidente, primero los pobres y eso dará mucho mejor beneficio, como ya lo estamos viendo. Queridos amigos, vamos a ir con eso y por otro lado también tocaremos temas, como ya sabemos que todo tiene que ver una cosa con otra, de interés nacional, temas de interés nacional y que tiene mucho que ver también con otras elecciones que serán el próximo año también, las próximas en Estados Unidos, que tienen mucho que ver en esto y también el impacto que está pasando con la economía, el multipolarismo, que está precisamente dando tumbos en contra del unipolarismo que agoniza. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos, en su programa Voces del Periodista, donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Bueno, pues vamos a dar paso a la voz del maestro Juan Bautista Rojo, precisamente sobre el acontecer nacional. Adelante, maestro Juan, querido Juan Bautista, adelante. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Juan Bautista, aquí en Voces del Periodista, estimada Celeste Sáenz de Miera y auditorio. Amigos, en un análisis de coyuntura de los hechos y acontecimientos de lo que ocurre hoy en día, tenemos la reunión urgente del Gabinete Legal y Ampliado, más los 22 gobernadores de Morena en reunión en Palacio Nacional y el dirigente de su partido, Morena, Mario Delgado. A ella también asisten
en sus recientes cargos, relucientes cargos, el nuevo gobernador de la Ciudad de México, Martí Batres, como Luisa María Alcalde, como secretaria de Gobernación. Es un cónclave político importante, amigos, que en otros tiempos sonaría como a un momento de emergencia nacional, y quizá hoy nos encontramos con texturas de la consolidación y amarre en la próxima sucesión presidencial, o bien de mantener abierta la contienda para buscar la mejor opción de la coordinación nacional de la Cuarta Transformación, como se la ha denominado en la parte interna del partido Morena, como en la parte abierta hacia los medios, por buscar la mejor coordinación. Mencionamos que estamos en una línea del tiempo con un cronómetro adelantado, como incluso es ya el proceso de la sucesión interna en Morena, y que obliga a los otros actores a bailar al son que les toquen, es decir, a la oposición que siempre está enfrente, viendo qué hacen los de Morena para ver en qué momento ellos pueden actuar. Así están, ellos van varios pasos, si no es que segundos luz, atrás de los dirigentes y en esta parte de los candidatos de Morena por buscar quién dirige la Cuarta Transformación. El presidente de la República anunció ya un magno festejo en el Zócalo el próximo 2 de julio para festejar el cambio de régimen y el inicio de una nueva era, a la cual ya limitó a los suspirantes, a las llamadas corcholatas, a no llevar porras ni consignas que interfieran en la celebración de esa celebración. Bueno, pues ya va a cumplir casi que un quinquenio. Llama la atención, amigos, que la reunión en Palacio Nacional fue en forma urgente y ampliada, de la cual se desprenden algunos puntos que comparto con ustedes. Uno, por ejemplo, es que se manda un mensaje sólido y consistente de la unidad en torno a la figura presidencial. Ese es un hecho innegable. Dos, mantiene a distancia y en orden a los candidatos. El mejor coordinador o coordinadora por la Cuarta Transformación, quienes ya están en sus llamados recorridos. Unos andan por el norte del país, otros por el centro, otros por el sur, y bueno, incluso los medios de comunicación, los llamados alternativos, o los formales, o los tradicionales, ya abrieron incluso una especie de agenda diaria para informar, pues, de las propuestas o de los comentarios, porque incluso se les impide por una regulación interna realizar pronunciamientos que tengan que ver con sus propuestas de gobierno. Son recorridos para ganar la simpatía, para mostrar sus currículums y para buscar sobre todo la cercanía de la gente. Entonces cada quien en este momento, al menos los de Morena, están realizando su mejor esfuerzo, y eso pues lo pueden tener en cualquier momento, lo pueden buscar en las aplicaciones que hay en las redes sociales para ver qué tan creativos, qué tan asertivos y qué tan certeros son esos comentarios, o bien quienes están buscando solamente el reflejo por llamar la atención con las consecuencias que puede acarrear las propuestas que realicen. Bien, también tenemos que en esta reunión está mandando un mensaje a los de enfrente, es decir, a la oposición. Muestra la robustez de un gobierno que ha sabido enfrentar la calumnia, el intento de descrédito y más, que muestra experiencia en el manejo de las finanzas públicas y los desafíos que muestra la construcción de un nuevo régimen. Y cuarto, del contenido de la reunión, ya se irá desgranando a lo largo del día su contenido, pero en adelante y de nuevo advertimos que será la última conmemoración de la fecha del 2 de julio, porque para el año próximo ya se estará frente a la boleta electoral, la cual indicará quién será el nuevo sucesor o sucesora para llevar las riendas del país. Este comentario anticipado, como el reloj de la política mexicana, marca un punto de inflexión en los festejos rumbo a la nueva figura presidencial. Y bueno, lo único que estamos haciendo aquí es cronicar, relatar cómo vemos este tiempo de inflexión, este momento importante en la vida política nacional, cómo están jugando los actores en un nuevo tablero, cómo se están acomodando y cómo va en un proceso que se irá desgranando. El proceso interno para Morena pues tendrá su resultado el 5 o 6 de septiembre, pero en adelante pues obviamente que se fincará toda una campaña con toda la estructura
para ir por la próxima presidencia de la República. Entonces estamos, amigos, Celeste, en un momento decisivo de reflexión y análisis. Es el comentario esta tarde de Juan Bautista. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista. Un abrazo, muy interesante tu análisis. Y yo quiero también aprovechar y agradecer a @compi1570 que nos saluda a la mesa y nos recuerda precisamente con un Twitter que subió el maestro Genaro Villamil sobre este nuevo encargo, que será el nuevo director general de Aduanas México, el general de división en retiro, André George Foulon Van Lissum. Él fue agregado militar de la Embajada de México en Estados Unidos, director del Heroico Colegio Militar, inspector y controlador del Ejército y la Fuerza Aérea. El general Luis Crescencio Sandoval lo nombró subsecretario de la Sedena al inicio del sexenio. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que estuvo en la terna inicial para ser titular de la Sedena. Es un cambio muy importante, hay que estar alerta. Muchísimas gracias, Copi 1570, por recordarnos sobre este tema tan importante. Y otra parte, queridos amigos, para continuar con nuestro programa, yo quiero agradecerle al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, científico mexicano, defensor de derechos humanos. Recordemos que él es neurocirujano, especialista en robótica, pero también ha tocado temas muy importantes que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Bueno, yo quiero preguntarle al doctor, bueno, antes de que lo que él considere plantear y lo interesante, él está dando mucho seguimiento, queridos amigos, y nos lo compartió con anterioridad también, sobre la guerra bacteriológica. Entonces, si nos puedes, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, actualizarnos sobre este tema, sobre todo por la implicación de los biolaboratorios en Ucrania, entre los cuales se ha ligado precisamente a la familia Biden, al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, que por cierto después vamos a consultarle al maestro Diego Papalardo sobre esta muy light, que se declara culpable, pero de temas muy light, cuando hay temas tan fuertes como este. Pero yo te pregunto, doctor querido Rodolfo Ondarza Rovira, si nos pudieras actualizar sobre este tema de la guerra bacteriológica. Te escuchamos con mucha atención. Muy buena tarde, querida Celeste, muy buena tarde, maestros, maestras y audiencia. Efectivamente, el virus de cólera es el responsable de que algunos de los soldados del Kremlin hayan perdido la vida, probablemente. Es una de las cosas que se están manejando. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o de agua contaminada con el bacilo Vibrio cholerae, que afecta a niños y adultos y puede ser mortal en cuestión de horas. Esta infección tiene un breve periodo de incubación que fluctúa entre 2 horas y 5 días. De acuerdo con el medio británico Daily Star, docenas de soldados del Kremlin han muerto por consecuencia de la bacteria. En la narrativa otanista, el antecedente inicia el pasado 6 de junio, donde un atentado terrorista causado por fuerzas ucranianas, de acuerdo con Moscú, dañó la presa hidroeléctrica de Kakhovka, en el sur de la ciudad de Jersón. Desde el momento de la explosión, las fuerzas otanistas predijeron que el impacto medioambiental sería de dimensiones catastróficas, tales que permitirían las condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades. De hecho, autoridades sanitarias de Ucrania advirtieron sobre la posibilidad de aparición de cólera en Jersón. Por su parte, Zelensky alertó a su vez de la inundación de terrenos donde había enterrados animales infectados con anthrax y la posibilidad de propagación de esta otra enfermedad. ¿Acaso se estaría preparando el escenario para introducir el cólera como arma de guerra, con efectos biológicos, psicológicos y mediáticos dentro de esta guerra híbrida mundial? Según el Daily Star,
elementos militares de Putin han sido llevados a hospitales debido al cólera, siendo retirados de las calles inundadas de Jersón, habiendo sido contagiados ante el desabasto de agua purificada. El lunes pasado, un movimiento militar formado por ucranianos y tártaros de Crimea, conocido como Atesh, indicó a través de su canal de Telegram que sus informantes reportaron que decenas de soldados de Rusia están ingresando a hospitales para tratar la infección bacteriana mortal. Además, agregaron como resultado del brote de cólera que ya había muertes registradas. Unidades enteras, dijeron ellos, de la dirección de Gerson, ubicadas a lo largo del canal del norte de Crimea, han perdido su capacidad de combate y son llevadas a la retaguardia para recibir tratamiento. Varios soldados rusos murieron, escribió Atesh. Atesh también ha señalado que el brote probablemente se deba a que las tropas rusas usan aguas de fuentes abiertas, porque hay dificultades de entrega de agua embotellada o simplemente purificada a los ocupantes debido a las inundaciones. En la historia de la guerra, recordemos, en estas guerras contemporáneas, Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, existen diferentes antecedentes donde han sido contaminadas propositivamente fuentes de agua potable o han sido dejadas recipientes con agua contaminada para provocar propositivamente brotes infecciosos entre la población y tropas contrarias. ¿Será este el caso? Si pasamos a... Perdón, ¿qué te parece si regresas con esta pregunta de si este será el caso y por qué después del corte? ¿Te parece? Muchísimas gracias. No perdamos, amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista desde las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Bueno, continuamos escuchando al científico mexicano, defensor de derechos humanos, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, precisamente sobre este tema de la guerra bacteriológica. Y te hacías una pregunta, doctor, que te pido reiterar con nosotros para recapitular sobre este tema tan interesante y el análisis que nos estás dando. Adelante, doctor querido. Sí, muchísimas gracias, querida Celeste. Pues estábamos preguntándonos si será el caso en Ucrania de preparar el escenario para la guerra bacteriológica, ya que recordemos que en abril de este año, el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, el teniente general Igor Kirillov, ha informó que especialistas militares de ese país descubrieron y analizan 240 patógenos de enfermedades peligrosas en laboratorios biológicos de Ucrania, y precisamente la mayoría de los patógenos hallados en ellos se vinculan al anthrax y al cólera. ¿Ustedes creen en las coincidencias? Los expertos rusos hallaron información sobre instalaciones ubicadas en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como coincidentemente en la región de Gerson, en una red de al menos 30 laboratorios. Recordemos que se han descubierto cerca de 300 laboratorios alrededor del mundo. Estos son operados a través del programa militar de la Agencia de Reducción de Defensa de Estados Unidos y patrocinadas por el Pentágono con financiamiento de unos 2.100 millones de dólares. En este programa se involucraron 3 empresas privadas que operan en Ucrania, la Southern Research Institute, el Black and Veatch y Metabiota, esta última vinculada con Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, como tú ya comentabas. Esta bacteria produce una enterotoxina que causa una diarrea copiosa, indolora y acuosa, que puede conducir con rapidez a una deshidratación grave y a la muerte si no se trata oportunamente. La mayor parte de los pacientes presentan también vómito. Si bien el cólera tiene una tasa de mortalidad de al menos 1% cuando se trata adecuadamente, si no se trata, la enfermedad mata entre el 50% y el 60% de las personas infectadas. A lo anterior se suman las recientes declaraciones de Kirillov en el sentido de que el Pentágono intenta obtener poblaciones de vectores cuyos agentes patógenos que no se propagan por el medio natural, como el ébola, hepatitis B, el SIDA y el síndrome de respiración aguda, de una manera en la cual Estados Unidos planea utilizar vehículos aéreos no
alcanzar así áreas remotas que están fuera de su alcance. Ya existe una patente de un dron diseñado para propagar mosquitos infectados por el aire. Este dispositivo debe llevar un contenedor de insectos a una zona determinada y liberarlos, aseguró Kirillov. En relación a lo que ocurre en Gerson, Kirillov afirmó que cabe destacar la inundación planeada por el régimen de Kiev de los territorios de la provincia de Gerson es capaz de complicar la situación, incluso en términos de infecciones por arbovirus. Y menciona, cuando baje el nivel del agua es posible que se produzcan brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos, principalmente la fiebre del Nilo occidental. Es cuanto, querida. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Veamos, queridos amigos, vamos viendo, ya lo sabemos, pero hay que reiterar, vamos viendo hacia dónde es el crecimiento o apuntalan su economía los estertores del mundo unipolar, y a cambio de la multiplicación real de la riqueza para todos, que va ahora sigue en caballo de hacienda, avanzando con el multipolarismo. Hay diferentes cuestiones que se están dando, hay a quienes ya les anda por la desdolarización, hay quienes piensan que hay que ser más cautos en este momento por todo lo que tiene que ver con los sistemas internacionales, ¿no? Por ejemplo, ya como Venezuela, que busca una alternativa a la red SWIFT, y están avanzando el Banco Central de Venezuela para incursionar en toda la parte tecnológica, los lineamientos necesarios para que estén conectados a la mensajería interbancaria del Banco Central de Rusia, para poder mediante ese sistema estar comunicados con los bancos venezolanos y con los bancos rusos. Esto es el sistema MIR. Entonces hay una serie de cambios que vamos viendo que se van dando de diferente manera, porque efectivamente, como decía y tocaba este tema de Ucrania y de los intereses por la guerra que nos compartía el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, cuánto dinero gastado en la ciencia para el bien y cuánto dinero en la ciencia gastado para depredar. Bueno, en este caso, el profesor Guillermo Rocafort nos comparte algo sobre este mundo unipolar que está dando estos estertores tremendos y que destroza a Ucrania, así como ha destrozado otros países, y después quiere su negocio no solamente en depredar y en quitar y robar recursos naturales, sino también reconstruir. Ya nos platicará el profesor Guillermo Rocafort cómo se repartirán el botín y quiénes. Adelante, profesor Guillermo Rocafort, representante del Club de Periodistas de México en España, Premio Internacional de Periodismo. Adelante, profesor. Muy buenas tardes de España, soy Guillermo Rocafort, colaborador habitual de Voces del Periodista, y como hago de forma habitual, procedo a enviarles o a comunicar lo que entiendo que son las noticias más importantes, en este caso 2, de los últimos días, además de enviar un cordialísimo saludo a esta magnífica mesa de debate presidida por la maestra Celeste y también a nuestros estimadísimos oyentes. Las dos noticias más importantes que les intento destacar son las siguientes. Primero, el fondo buitre BlackRock será el que gestionará la reconstrucción de Ucrania y se va a quedar como contrapartida con toda su riqueza natural. Esto es una forma, lo han presentado en los distintos medios vamos a decir, globalistas, como una especie de gestión, más bien dicho, de donación, como una liberalidad, como una generosidad, pero nada más lejos de la realidad. Los fondos buitre intentan de esa manera encubierta quedarse luego con las fuentes de la riqueza. Y así es como, digamos, el mundo unipolar ha destruido Ucrania, provocando este conflicto irresponsable, y luego se va a enriquecer de su reconstrucción. Es un binomio ya demasiado reiterado en este mundo unipolar, en este mundo del globalismo: destrucción-reconstrucción, es decir, enriquecimiento por la vía de destrucción de las naciones y de los pueblos, ¿no? Esto es un elemento muy distintivo, queridos oyentes, que deseo destacarles de
las diferencias que hay entre el mundo unipolar y el mundo multipolar. El mundo unipolar destruye y reconstruye, mientras que el mundo multipolar apoya, digamos, un desarrollo equilibrado y no belicista como el que estamos describiendo por parte del régimen de Zelensky. La segunda noticia también igualmente importante que deseo destacarles es la relativa a que Hungría ha vetado la reforma del mercado energético europeo. Es muy razonable porque Hungría hace ya tiempo está manteniendo una posición hacia el multilateralismo, hacia la multipolaridad, y no se cree esta forma de este canto de sirena, este embrujo que es esta economía ecosostenible, que al final lo que estamos viendo en la europea se está transformando realmente en un empobrecimiento y una precarización, digamos, de la fuente de energía. Por lo tanto, dos noticias importantes. BlackRock asume, digamos, dictatorialmente, porque no ha habido ni un referéndum ni un proceso, digamos, democrático que lo avale, lo que es la reconstrucción de Ucrania, y por otro lado, Hungría se mantiene firme frente al mundo unipolar y ha dicho no a esa reforma del mercado energético europeo, que consiste básicamente en que la energía no es sostenible y no va a ser ni mucho menos barata, sino todo lo contrario, cara, y además sumisa y dependiente del mundo unipolar que representan los Estados Unidos. Muy buenas tardes desde España, les envío un cordialísimo saludo, Guillermo Rocafort, colaborador de este gran programa. Gracias, profesor Guillermo Rocafort, muchísimas gracias. Y bueno, pues damos la voz a nuestro representante general de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, el maestro Diego Papalardo, porque hay varios enlaces desde diferentes partes del mundo, como es el mismo. Ahorita está desde Argentina el profesor Rocafort desde Madrid. Él coordina estos enlaces, y bueno, también los comentarios que nos quiera usted hacer sobre este tema del profesor Rocafort o cualquier otro que usted considere interesante, querido maestro Diego Papalardo. Adelante. Muy buenas tardes, licenciada, maestra Francisca y doctor Rodolfo, y obviamente a nuestra audiencia que, como siempre decimos, continúa leal, porque aquí encuentra la información fidedigna y un análisis proactivo y en beneficio del bienestar de México y de tantos otros pueblos más del mundo. Tal cual como lo dijo el profesor Guillermo Rocafort, en estos momentos hay una pugna a escala global entre dos tipos de modelos económicos. Uno sustentado, propalado por las distintas oligarquías de raíz mundialistas que buscan atenazar, subyugar a las clases bajas, clases medias y a los estados nacionales con la finalidad de extraerle todo el poder económico y conceptual que se pueda. Frente a este modelo está comenzando a tener fuerza, a competir, y que va a terminar prevaleciendo, con lo que muy bien lo dijo el profesor Rocafort, el enfoque multipolar, donde las fuentes de producción, las fuentes de energía, las fuentes de riqueza, en gran parte pertenece a los pueblos, a los estados, y no a los bancos o a las empresas mundialistas. Por eso es clave que todos y cada uno de nosotros sigamos observando el desarrollo de todas estas dinámicas, tanto del modelo económico extractor y esclavista del unimundialismo, y el modelo productivo y proactivo nacional y popular del enfoque policentrista. Muy bien, maestro, yo le pediría que pudiéramos después del corte compartir también los enlaces que tenemos precisamente desde Ecuador y desde Chile con nuestros queridos amigos radioescuchas, porque recordemos que todo tiene que ver, todo es una interacción entre unos y otros. Y antes de irnos al corte, amigos, le mando un saludo cariñosísimo a nuestro querido amigo Fernando Jalil. Él dice que le parece muy interesante el tema del doctor, de todos los temas de la mesa, pero quiere hacer un adendum a lo que informó el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y habla sobre un comentario de María Zaharova sobre este tema que tiene que ver con pues ahora sí que las cuestiones de defensa y cuestión de radiología, de química y de biología
que tienen precisamente los ejércitos, y comentan de parte de las actividades de Estados Unidos precisamente sobre diversos agentes patógenos y todo lo que se está haciendo para la ejecución de los proyectos donde se estudiaron las rutas migratorias de aves, así como la selección y transmisión al exterior de cepas del virus de la influenza aviar con alto potencial epidémico. Y habla de todos estos tipos de papel de estos proyectos en el deterioro de la situación episótica en Rusia, o sea, con los que tienen que ver con los animales, ¿no? Y hay temas bien interesantes como resultado de la migración desde el territorio de Ucrania de aves, precisamente infectadas con influenza, que es lo que nos dijo el doctor, y la tasa de incidencia de la Federación Rusa, cómo ha aumentado significativamente. Hay que ver estos casos de violaciones de bioseguridad en laboratorios americanos con alto grado de protección. Vamos a un corte y enseguida regresamos, queridos amigos. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en Voces del Periodista, queridos amigos, este programa que es de ustedes y para ustedes. Y bueno, pues vamos a regresar con los temas internacionales. Yo le preguntaría a Jonathan, se escuchó todo el tema del doctor Diego Pappalardo. Él terminó la primera parte de su comentario sobre las cápsulas del profesor Guillermo Rocafort, y yo le pediría al maestro, por favor, darnos paso y análisis a estos temas tan interesantes que tenemos tanto desde Ecuador como desde Chile, precisamente por parte de Chile, del doctor Manuel Durán Morgado. Él es abogado, escritor y director de Poder Geopolítico, así como también hay algunos datos muy importantes de la realidad nacional y expectativas de las nuevas elecciones presidenciales que habrá en Ecuador, y estará el licenciado Patricio Santos desde allá. Maestro, usted como coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México, le doy la voz para que usted nos pueda compartir todo esto. Gracias. Adelante. Muy amable, licenciada. Bien, desde la Coordinación Internacional venimos efectuando toda una sinergia con los distintos colegas, no solamente de nuestro continente, sino también de otros, como por ejemplo, pronto ustedes lo van a ver, de India y de China, entre otros países. Bien, en el caso concreto de hoy, tenemos la intervención, la participación, la información y análisis de cada país, del Ecuador y de Chile, tanto contados por dos especialistas, ¿vale? Por dos expertos en la temática, que nos van a informar, como decíamos, nos van a informar fidedignamente sobre algunas situaciones que están aconteciendo aquí en el Cono Sur, tanto en Ecuador como en Chile, sobre todo en Ecuador, teniendo en cuenta que hay pronto se van a realizar elecciones presidenciales, y aprovecho la ocasión y anuncio a la audiencia que vamos a tener dentro de muy poco como entrevistados a algunas personalidades, ¿sí?, políticas del Ecuador, entre ellas una candidata a la presidencia. Entonces, estimado Jonathan, por favor, adelante con las contribuciones de los amigos de Ecuador y de Chile. Hola, saludos cordiales. Patricio Santos desde el Ecuador. Un abrazo fraterno para todo el equipo de Voces del Periodista, para la maestra Celeste Sáenz, el maestro Diego Pappalardo, un abrazo cálido, afectuoso y desde luego para la distinguida audiencia. Pues bien, como bien conocen compañeros, el Ecuador se encuentra inmerso en un proceso de elecciones generales para este próximo 20 de agosto. Es importante recordar que hace un mes prácticamente, tras un proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, este último activó la muerte cruzada, puesto que al parecer se presumen
se presume que había los votos suficientes para la destitución y censura del presidente. Este activa el artículo 148, inciso 2, disolviendo la Asamblea Nacional en concordancia con el inciso 2 del artículo 148, que especifica grave crisis política. Es así pues que se disuelve la Asamblea Nacional, el presidente permanece gobernando vía decreto ley y el Consejo Nacional Electoral convoca elecciones anticipadas para un plazo no mayor a 90 días. En este contexto de elecciones son ya 8 los binomios que se han inscrito, puesto que el proceso de inscripciones ha culminado, y uno de estos binomios, el favorito para ganar las elecciones, el que cuenta con una plataforma política, un músculo político muy sólido, muy importante en el Ecuador, es el binomio conformado por la abogada Luisa González, el economista Andrés Arauz, ex candidato presidencial, bajo el amparo del movimiento de la Revolución Ciudadana Lista 5. Recordemos que este movimiento político fue fundado por el expresidente Rafael Correa, quien gobernó el Ecuador desde el año 2007 hasta el año 2017, ejecutando una administración que marcó un antes y un después en el quehacer político ecuatoriano, puesto que se ejecutaron políticas sociales de gran trascendencia y de beneficio para la población en materia de salud, de educación, de infraestructura y desde luego de la integración latinoamericana. Un gobierno de corte de izquierda, progresista, latinoamericanista, integracionista. Recordemos que el Ecuador fue capital de la UNASUR, de la Unión de Naciones Sudamericanas, acá en la ciudad de Quito. Entonces, este binomio presidencial, conformado por la abogada Luisa González y el economista Andrés Arauz, se presentan como favoritos para ganar estas elecciones este próximo 20 de agosto. Se espera sentenciar la victoria en una sola vuelta, puesto que de haber balotaje, de haber segunda vuelta, se unirían todas las fuerzas de derecha en contra del binomio correísta, del binomio de la Revolución Ciudadana. Estas elecciones, es importante mencionar que la Revolución Ciudadana llega consolidada, muy cohesionada y con un gran músculo político, pues tras haber ganado las elecciones seccionales del pasado 5 de febrero, habiendo colocado prefecturas, alcaldías en las principales ciudades y provincias del país y haberle ganado a la consulta popular propuesta por el presidente Guillermo Lasso, se ha ratificado su peso como primer fuerza política en el Ecuador. Es importante que este binomio, el de la Revolución Ciudadana, se haga con el poder para que el Ecuador retome el camino del desarrollo, y no solamente del desarrollo, sino de la integración latinoamericana. Pues recordemos que el expresidente Rafael Correa siempre fue muy cercano estuvo muy a favor de la integración y es más, fue uno de los impulsores de la UNASUR, de la CELAC, del ALBA, de estos organismos supranacionales que lo que procuran es la integración de nuestros pueblos. Dentro de la configuración del mapa geopolítico regional en el cual el péndulo ideológico ha girado hacia la izquierda, es importante que en el Ecuador se sume un gobierno que sea afín a la integración sudamericana para sumar esfuerzos junto con Brasil, con Argentina, con Colombia, con México, con Cuba, Venezuela, Nicaragua y todos los gobiernos progresistas de la región para consolidar esa tan anhelada e importante integración latinoamericana. Esto dentro del contexto de un mundo multipolar que va consolidándose y afianzándose. Es importante entonces que América Latina llegue como un bloque sólido, como un polo de poder geocivilizatorio muy bien consolidado para contribuir en la consolidación del nuevo mundo multipolar. Es una breve síntesis, compañeros. Un abrazo fraterno y muchas gracias. Hola, soy Manuel Durán para Voces del Periodista. Debo hacer una cápsula.
y en una cápsula hay pocos minutos. Se pueden decir muy pocas cosas en una cápsula, pero se pueden insinuar muchas, como por ejemplo que mi país, Chile, está en un dilema entre dos amores: la República Popular China y los Estados Unidos de América. Chile tiene su principal socio comercial en la República Popular China. Y no obstante, las autoridades de nuestra Cancillería, es decir, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la actual administración de Gabriel Boric, han señalado que nuestro socio estratégico continúa siendo en forma firme y decidida los Estados Unidos. Por un lado, un amor, que es nuestro socio comercial. Por otro, los Estados Unidos, que es quizás ese socio que da la seguridad, entre comillas. Y no obstante, los chilenos tratamos de postergar las definiciones. Tal vez tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a un dilema: o China o los Estados Unidos. Es más fácil esperar, con la esperanza de que el tiempo o terceras potencias decidan por nosotros tan complejos y difíciles dilemas. Y no obstante, tal vez existe una tercera opción. Una opción que poco a poco, en los pasillos de los ministerios, en las aulas universitarias, en los patios de los claustros académicos, comienza a insinuarse. La posibilidad de que en el Indo-Pacífico y en el mundo surja un movimiento no alineado 2.0. Un movimiento de países no alineados que enfrente los desafíos del siglo XXI. Que supere el fantasma de una segunda y de una tercera guerra fría, de esas que tienden a entibiarse y a veces, para miedo de muchos, a calentarse. Pero no basta, a juicio de aquellos que están insinuando ese movimiento no alineado para el siglo XXI, una proposición ideológica o una proposición teórica. Hay que darle un espacio geográfico, hay que darle una concretación, una concreción física a esas proposiciones. Y es así como el Indo-Pacífico puede ser el espacio para construir un diálogo multipolar, un diálogo policentrista, un espacio en el cual no choquen las civilizaciones, sino que dialoguen y se encuentren las civilizaciones. En pocas palabras, un abrazo de civilizaciones que nos dé esperanza, que nos dé futuro y que no nos obliga a alinearnos ni con China ni con Estados Unidos. Simplemente que nos permita ser nosotros en toda nuestra identidad y en toda nuestra voluntad de construir desde esa perspectiva tan particular una humanidad mejor. Para Voces del Periodista, soy Manuel Durán. Muchas gracias. Gracias, queridos amigos. Un abrazo de toda la mesa para ustedes, queridos amigos radioescuchas. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad. Gracias.